Hermano, muy buenos días, un saludo en el nombre del Señor. Hoy es marzo 28 de 2021. Vamos entonces en esta mañana a dar gracias a Dios por un nuevo día y continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos, no sin antes hacer una oración. Acompáñeme en una oración en este momento. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, en esta mañana en el nombre de nuestro Señor. Que tu palabra, Señor, nos hable a la mente, al corazón, al espíritu, para que podamos crecer en espíritu y en verdad en el conocimiento de Cristo, a la estatura de un varón perfecto, que es Jesús. Para que tu palabra hoy predicada llegue a nuestra vida, a nuestra mente, espíritu. Saca toda distracción de nuestra mente, de nuestros ojos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y mostrar reverencia, tal, Señor, como tú nos enseñas en los evangelios. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos redarguya y nos edifique. Esa es mi oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 26 al 31. Vamos a leer, tengo la versión de la Peshita, si usted tiene la versión Reina Valera o la versión de las Américas o cualquier otra versión, entonces me sigue en su Biblia ahí desde su casa. Recuerden prestar mucha atención y no permitir que nada nos distraiga. Es muy importante que podamos entender esto. Hechos 9, versículos del 26 al 31 dice así: y se dirigió a Jerusalén y deseaba juntarse con los discípulos, pero todos los le temían porque no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles y les narró cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él. También les narró la manera en que Saulo había hablado audazmente en el nombre de Jesús en Damasco, y entraba y salía con ellos en Jerusalén. Y hablando audazmente en el nombre de Jesús, contendía con los judíos que entendían el griego, pero estos procuraban darle muerte. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron de noche hacia Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso. Y la iglesia que estaba en toda Judea, Galilea y Samaria estaba en paz mientras era edificada y se conducía en reverencia a Dios, multiplicándose bajo el consuelo del Espíritu Santo. Esto es un buen texto, mucha doctrina aquí. Y bueno, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, el contexto sabemos que empieza en el capítulo, todo el capítulo 9, versículo 1, ya hemos visto generalmente cuando Saulo deja Jerusalén con cartas del Sanedrín para ir a Damasco. Damasco está en la parte norte-este, más arriba de Cesarea de Filipes, del norte-este del mar de Galilea, del mar de Galilea. Y bueno, tiene la experiencia de encontrarse con Cristo. Él fue para arrestar a los cristianos, porque en Damasco había una gran cantidad de colonia judía, entre los cuales habían cristianos. Recuerden, los primeros cristianos fueron judíos y esos habían en Damasco muchas sinagogas, y Saulo va allá porque dijo: voy a arrestarlos y traerlos a Jerusalén atados para que sean enjuiciados por el Sanedrín. Pero fue en ese momento, cuando yo estaba llegando a Damasco, que él tuvo el encuentro con Jesús. Dice que una luz del cielo aparece y escucha una voz, y también los que estaban con él escucharon la voz, ¿no? Pero no dice que no veían a nadie. Bueno, parece que se refería a la luz que vio Saulo, porque Lucas dice una luz del cielo, versículo 3. Y cuando se cayó al suelo, porque estaba caminando, entonces la voz se escucha y dice que escucharon los que estaban con él. Y Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra los aguijones. Y es ahí su conversión, porque dice: Señor, ¿quién eres? Al decir Señor, ¿quién eres?, está realmente reconociendo que el que está hablando es Jesús, ¿no? Entonces ahí es donde le da indicaciones, ya lo hemos visto en los últimos estudios, ¿no? Que vaya a la ciudad, entre a Damasco, y una vez que entre a Damasco el Señor le va a decir qué es lo que tiene que hacer, lo cual hace. ¿No? Estuvo 3 días sin comer, sin beber, y estuvo ciego. Luego después
en Damasco, Dios habla con Ananías, ¿no? Y le dice que vaya a la calle que se llama derecha, en la casa de un tal Judas, se, se asume que es cristiano, y ahí estaba Saulo de Tarso. Y él también vio, vio en la visión que entraba un hombre, que es Ananías, para que le imponga la mano. Y así fue. Ananías le dice, Señor, he escuchado cosas referentes a este hombre que vino aquí, ¿no? A llevarnos, a causarnos mucho mal entre los santos en Jerusalén. El Señor Jesús le responde, le dice, levántate, porque me es instrumento, esa parte nunca se olvide, me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Bueno, ahí es donde ya los planes de Pablo, que era como perseguidor, el Señor en su providencia los cambia y dice, vas a venir, sí, a Damasco, pero ya no vas a venir como perseguidor, sino que te vas a convertir en perseguido, porque yo te voy a enseñar lo que significa padecer por mi nombre. Cambió los planes de una manera opuesta el Señor. Entonces así fue, ¿no? Porque en ese momento él recibe el Espíritu Santo y es bautizado en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo porque, recuerda lo que dijo Jesús en el versículo 15, instrumento elegido es este, para que hable de mi nombre a gentiles, a gobernantes y a los hijos de Israel. Entonces tenía que tener el Espíritu Santo la misma experiencia que tuvieron los apóstoles, ¿no? En Hechos, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, también sucede con Saulo. El Espíritu Santo viene para que él pueda ser capacitado y hablar. Y bueno, estamos al versículo 20, cuando Saulo, ya estando en Damasco, convertido a la fe de Cristo, entra a las sinagogas y todo el mundo dijo, oh, aquí está el hermano Saulo, vino para llevar a los cristianos. Pero gran sorpresa tuvieron cuando en ese momento él comienza a hablar, pero de Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces eso causó confusión total en todos los judíos de Damasco, ¿no? Los principales rabinos y los judíos celosos dijeron, yo creo que uno de ellos habrá dicho, ¿es este el verdadero? Yo creo que sí. Vamos a verificar si es o es un impostor, porque había muchos impostores. Bueno, parece que verificaron y no era impostor, era el mismo Saulo que había venido a llevar a los cristianos. Y bueno, y dice que, eh, por ejemplo, la pregunta es, ¿no es este el mismo que perseguía a Jerusalén a los que invocaban ese nombre y ahora él está predicando? ¿No? Entonces dice versículo 22, Pablo se fortalecía más y más, Saulo, y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este era el Mesías. O sea, Saulo tuvo una conversión genuina, automática, y comenzó a demostrar, a hablar de Jesús como el Mesías, demostrando que era el Mesías, causando consternación, confusión, conmoción. Fue allí entonces que los judíos juran darle muerte, darle muerte. Y es justamente allí cuando los discípulos le ayudan a escaparse de noche, colgado de una canasta porque era amurallada. Estaba amurallada la ciudad de Damasco, pero habían ventanas. Y a la puerta de la entrada de la ciudad, los judíos estaban esperando a ver si sale para matarlo. Y ahí empieza y se cumple la profecía que Dios le dijo, le voy a enseñar lo cuánto es padecer por mi nombre. Ya empezó. Ahí empezó. Dos cosas se cumplen. Uno comienza a testificar el nombre, que dijo, instrumento él es, pero al mismo tiempo se cumple, le enseñaré a padecer por mi nombre. Y empieza a padecer persecución. Se cumplieron, ¿no? Y ahí es donde en la noche lo llevan a Jerusalén, y es el texto de hoy. Versículo 26 dice, y se dirigió a Jerusalén.
¿no? Se dirigió a Jerusalén y deseaba juntarse con los discípulos, pero todos le temían porque no creían que fuera discípulo. Entonces Lucas nos da una información clave aquí, que la conversión de Saúl no fue muy bien recibida al principio por los discípulos ni los apóstoles. Bueno, era lógico, su fama era de perseguidor de los cristianos. Entonces, de un momento a otro que diga, bueno, ya viene Saulo, entonces, ¿es el mismo o es otro Saulo? No, no, es el mismo. No, no entendemos, no, por favor, no queremos. Tenían miedo, ¿no? El versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿no? Eso es en la Biblia de las Américas, cuando llegó a Jerusalén, ¿se acuerda que lo sacaron los discípulos? Lo colocaron en un cesto y de noche llegó. En ese momento su intención era, trataba de unirse con los discípulos. Esa era la intención. Saulo entendió de que la conversión no solamente era ya testificar de algo que él no creía, sino su asociación cambia. Ya no son los judíos, ya no son los fariseos, ya no es el Sanedrín su fuente de autoridad. Ahora su grupo de asociación cambia, son los discípulos de Jesús. ¿Se dan cuenta? Dice, deseaba juntarse con los discípulos. O sea, hay un cambio en cuanto a asociación. Saulo entendió, ya no puedo juntarme con los mismos. Ahora, mi grupo, mi círculo de personas que tengo que frecuentar son aquellos que creen como yo, que creen en Jesús como el Mesías, y son los discípulos y los apóstoles. Ya no puede estar con los judíos, le estaban buscando matarlo, o sea, no podía estar con ellos. Y por lo que vemos, no se pudo retractar, porque el hecho de que alguien le quiera matar, entonces si a Saulo hubiera dicho, bueno, entonces me retracto, ¿no? Discúlpeme, pido perdón por mi torpeza, me retracto, perdóneme. Pero no vemos eso. Vemos más bien que Pablo dice, versículo 22, se fortalecía más y más y causaba conmoción entre los judíos. Se fortalecía más y más, y cuando dice fortalecer, era espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Versículo 22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose, confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. O sea, Saulo, en su etapa de conversión, cuando tuvo la experiencia del Cristo resucitado, su cambio fue radical, porque no solamente pasa a ser discípulo, pero pasa ahora ya a ser el que predica a través, con el poder del Espíritu Santo, acerca del nombre de Jesús. Y bueno, eso es importante porque eso cambia toda su perspectiva en cuanto a su vida y a su misión. Saulo entonces comienza a ver la vida de una forma diferente. Cuando sale de Jerusalén era otro, cuando regresa totalmente diferente, opuesto, en su idea, en su creencia, en su cosmovisión. Y ahí es donde dice, me tengo que juntar con los discípulos. Pero le temían, como dice ahí, viene la palabra fobia, había un temor contra Pablo, porque no creían que fuera discípulo. Eso es algo interesante, ¿no? Porque ellos decían, no creemos que Saulo es discípulo, ¿no? Viene la palabra pisteos. Pisteos es una raíz griega que significa fe, confianza, ¿no? Fe, confianza. Entonces, ellos no tenían confianza, no tenían fe que él fuera un discípulo.
Y discípulo significa un aprendiz, alguien que sigue a su maestro. Entonces decía, no, no puede ser. Claro, o sea, no era cualquier persona Pablo. Pablo era bien conocido en el mundo judío y griego y romano. Había sido enseñado, eh, entrenado, ¿no? Por el gran Gamaliel. El gran Gamaliel, un hombre erudito en las escrituras, él fue el profesor de Pablo. O sea, conocía las escrituras Pablo. Entonces, había un rechazo por miedo, más que todo, a Pablo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue de entonces que Pablo puede entrar al grupo de los discípulos cuando este grupo lo rechaza por miedo en base a lo que él fue y a lo que hizo? Porque todos sabían. O sea, el temor de los discípulos era justificado humanamente hablando. Pues es ahí en esa circunstancia en donde Pablo se vio frustrado. Tal vez él sintió, tal vez pidió perdón, no dice Lucas. Pero humanamente hablando, Pablo no estaba feliz porque dice, por favor, créanme. ¿No? No dice ahí, pero obviamente lo habrá dicho, quiero que me crean. Yo ya no soy el que fui. Entonces, para que haya esa transición de duda, desconfianza a confianza, entonces entra alguien más, otro personaje, que es como el puente entre Saulo y la iglesia, los discípulos, y se llama Bernabé. Mira lo que dice el versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles y les narró cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él. También les narró la manera en que Saulo había hablado audazmente en el nombre de Jesús en Damasco. O sea, vamos a poner por parte. Primeramente habla de un Bernabé. Ahora, se asume que Bernabé ya conocía entonces a Saulo. Ya conocía a Saulo, ¿no? Un buen tiempo, ¿no? Por de otra forma no hubiera abogado a él, porque la forma como Bernabé presenta a Saulo corresponde a alguien que conoce a la persona. Si él no conociera bien, como por ejemplo los discípulos no conocían, nadie podía decir, sí, yo lo conozco y es una persona, ¿no? Lo conocían, sí, pero de perseguidor. Pero Bernabé da otro matiz. Lo que habla Bernabé es abogar por alguien que ya lo conoce, su carácter, quién es, y vio todo lo que estaba pasando. Entonces Bernabé entra al escenario y dice, bueno, yo voy a ayudar a que Saulo sea aceptado y lo crean, porque lo conozco. Yo no voy a hablar algo que yo mismo también estoy dudando, ¿no? Entonces implica que Bernabé no dudaba de Pablo o de Saulo, ¿no? Entonces dice aquí, lo tomó y lo trajo ante los apóstoles. Interesante, o sea, ¿no? Le dice seguramente, ¿sabes qué, Saulo? Para que se evite todo esto vamos a ir a las cabezas, a los meros meros, ¿no? Y ellos son los apóstoles. ¿Está dispuesto? Saulo dijo, sí, claro, por supuesto. Y Bernabé trae a Saulo, y lo presenta ante los apóstoles. Cuando le presenta a los apóstoles, Bernabé, su mejor apología es decirle lo que él vio acerca de Saulo, para que los apóstoles vean que es verdad. Y lo que hace es narrar cómo había visto al Señor en el camino, Saulo. Entonces, empezando con eso, porque ellos quieren ver la conversión, o sea, cómo fue, explícanos cómo pasó de perseguidor a santo. Bernabé, porque no le iban a escuchar a Pablo. Entonces Bernabé entra y dice, ok, yo les voy a decir. El hermano Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, nuestro Señor, en camino a Damasco. ¿No? Ahí dice, cómo Saulo había visto al Señor. Ahora, recuerden, cuando dice visto, de acuerdo a los textos, versículo 3, dice, fue una luz del cielo que resplandeció. No vio al Señor.
Es lo que dice primero. Pero aquí, en el versículo 27, Bernabé dice, cuando él habla, que Saulo había visto al Señor. ¿Se dan cuenta cómo cambia la narrativa? En el versículo 3 dice, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo. Una luz del cielo. En el versículo 27, Bernabé, cuando habla a los apóstoles en nombre de Pablo, le dice que está explicando la conversión de Pablo y de Saulo, y dice, bueno, él ha visto al Señor en su camino a Damasco. Ahí dice, la palabra ver en el griego viene de la palabra, significa la palabra eiden, y está en el verbo indicativo. Verbo indicativo significa que no fue una imaginación, que realmente fue eso lo que vio, lo que sucedió. ¿Ok? Lo que sucedió. Las Américas dice como Saúl había visto. La Reina Valera dice y contó como Saúl había visto. La palabra que se traduce como ver es la palabra eiden, ¿no? Y eiden significa experimentar, percibir, discernir, estar consciente. Y dice que es una palabra que se puede traducir como mirar, pero en forma metafórica. Como por ejemplo, un ejemplo, yo miro con la mente. Bueno, nadie mira con la mente. Uno mira con los ojos. ¿Me entiende? Eso es metáfora. Hacer una expresión refiriéndose a algo que en realidad no es así, pero que hay un significado detrás de eso, ¿no? Hay un significado. Es como decir, vuelo como un avión. Es un símil, pero es una metáfora. Pues nadie vuela como un avión. Es más, no volamos nosotros. Pero lo que está tratando de decir es que me fui rápido. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra odei, que se traduce como mirar, significa percibir y estar consciente. Entonces, puede ser también que Barnabas o Bernabé estaba diciendo y les narró cómo Saulo había percibido o estado consciente del Señor en el camino. Porque lo que dice en el versículo 3, él fue una luz del cielo y escucharon la voz, ¿no? En, los, en el versículo 27 dice vio. Tal vez es una metáfora como decir percibió que era Jesús. Porque, vuelvo a repetir, versículo 3 no dice que fue Jesús que lo vio, sino una luz le resplandeció y de ahí salió la voz. Porque dice yo soy Jesús. O sea, la voz dice yo soy Jesús, pero él no vio a Jesús. Fue una luz que resplandeció, por eso se quedó ciego. Entonces, puede ser ese sentido del versículo 27 cuando Bernabé dijo como Saulo había visto al Señor, o sea, como Saulo experimentó, percibió al Señor de esa luz. Y bueno, ¿y cómo había hablado con él? Ahí eso es cierto, porque va de acuerdo a lo que dice el versículo 4. Escuchó una voz, o sea, habló. Entonces dice ahí, esa parte es muy importante porque esa es la conversión de Saulo. Si ustedes quieren saber cómo se convirtió Saulo, Hechos 9, 5 y Hechos 9, 27, en donde Bernabé les dice, esta es la conversión. Aquí está la razón por la cual Saulo ya no es como antes. Jesús se le presentó. Entonces eso ya los apóstoles escuchan a Bernabé, a quien le respetaban, obviamente.
Respetaban el hecho de que los apóstoles escuchen a Bernabé porque lo conocían también y lo respetaban. Y dice, también les narró, dice Lucas. ¿Quién le dijo esto? Lo dijo Saulo a Lucas. Que Bernabé también narró la manera que Saulo había hablado audazmente en el nombre de Jesús cuando estaba en Damasco. Y eso es cierto, porque lo estamos viendo justamente en el versículo 20. Dice, y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces estamos viendo de que eso justamente va de acuerdo con lo que dice Bernabé, registrado por Lucas, que dice, narró cómo y en qué manera Saulo había hablado audazmente en el nombre de Jesús en Damasco. Entonces ya está demostrando, sí, esta forma cómo se convirtió, y después que se convierte, él audazmente comienza a hablar del nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo va la evolución de Saulo, de ser perseguidor, ahora prácticamente a ser apóstol? Todavía no es aquí, pero estamos viendo, porque Bernabé está explicando a los discípulos, a los apóstoles, cómo fue el cambio, a qué se debe. Bueno, ya les dijo. Y versículo 28, y entraba y salía con ellos en Jerusalén. Bueno, ya el testimonio de Bernabé termina en el versículo 27, corto, pero recuerde, los evangelios, tanto como el libro de los Hechos, que son narrativas, lo resume todo así. Esto era todo lo que pasó y lo resume así para nosotros. O sea, nosotros solamente sabemos lo que Lucas decidió ponerlo interpretando. No puso los detalles, ¿qué es esto? Puso esto. Y eso es lo que sabemos. Pero sin embargo, cuando analizamos bien, eh, podemos ver de que Lucas nos estaba dando prácticamente uh, lo que él consideró lo más importante para el propósito de su libro, que era escrito para Teófilo. En el caso de Saulo, lo importante para Lucas fue su conversión. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, su conversión, Jesús, en el camino a Damasco. ¿Qué es lo que hizo? Inmediatamente, predicar el nombre de Jesús. Predicar el nombre, ¿qué es lo que dice ahí? En el versículo 27, lo sintetizó. De lo que era así, lo hizo así. Versículo 28 ya cambia y dice, y entraba y salía con ellos en Jerusalén. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Ya el testimonio de Bernabé ayudó mucho a introducir a Saulo al círculo y al equipo de los apóstoles. Los apóstoles toman el testimonio de Bernabé y aceptan a Saulo como miembro de la fe cristiana, discípulo del Señor, santo. ¿Se dan cuenta cómo siempre hay alguien que ayuda? En este caso, Bernabé ayudó. Por eso dice en versículo 8, bueno, 28, y entraba y salía con ellos en Jerusalén. O sea, ya el cambio del 27 al 28 implica que ya hubo el proceso de reconocimiento, aceptación de los apóstoles a Saulo. Lucas no lo dice eso, pero es obvio, porque empieza a estar con ellos y comienza a predicar audazmente, versículo 29, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Cada rato dice el nombre de Jesús. Ese es el mensaje apostólico primitivo. Este es el mensaje apostólico primitivo, versículo 29. La Reina Valera dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputando con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Ahora hay otro grupo que quiere matarle. ¿Se acuerdan en Damasco? Los judíos procuraban matarle. Ahora vemos que regresó a Jerusalén, el hombre estaba predicando y aparece otro grupo para matarle. ¿Se dan cuenta cómo ya empieza la persecución contra Saulo? Pues, yo me pongo a pensar, y me hubiera gustado
volver, le digo, Saulo, un ratito, mi nombre es César. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se siente después de haber sido perseguidor por años contra la iglesia? A ser perseguido. Es más, esta gente te está buscando matarte. No puedes estar en Damasco, ahora en Jerusalén también. ¿Cómo sientes? Yo le preguntaría eso. Dime lo que estás sintiendo en este momento. Sí, eso hubiera sido mi pregunta a Saulo, porque así lo conocieron. O sea, la gente estaba enojada. Ahora, otra cosa. Él era muy respetado. Con esto están demostrando de que odiaban ya no le respetaron al punto en que querían matarlo. Porque dice, había hablando audazmente en el nombre de Jesús. O sea que Saulo tomó muy en serio el llamado de Jesús a Saulo para que hable de él, del nombre de él. Hablando audazmente en el nombre de Jesús y contendía, no, contendía. O sea, contender es debatir, discutir, ¿no? Investigar juntamente. O sea, la idea es esto. Saulo, cuando dice, hablando audazmente, contendía con los judíos, había un debate caluroso, ¿no? Ustedes ven los debates en Facebook que se ponen ahí, eso es nada. En ese momento no había eso. Era de persona a persona, a debatir. Y yo estoy seguro que a Saulo le hacían preguntas difíciles. Pero ya lo tenían en la mira, porque ellos entendieron como que Saulo, ¿no?, traicionó a su fe hebraica, traicionó la confianza del Sanedrín, de los judíos, porque había decidido entonces unirse a los cristianos. Entonces debatía él con los judíos, contendía. Y eran, ¿quiénes son cuando dice griegos? No, eran los llamados helenistas, eran judíos que su lenguaje primario eran justamente el griego. ¿No? Judíos que no eran de Jerusalén, venían de otro lugar, pero estaban en Jerusalén, y ellos fueron llamados los griegos o los helenistas. ¿Por qué? Porque eran judíos criados en un ambiente griego, hablaban griego, pero eran judíos, ellos practicaban su fe. ¿Me entiende? Entonces, por eso cuando dice, y los griegos eh, buscaban darle muerte, no se está refiriendo a la raza de griegos, se está refiriendo a los judíos que hablaban griego. Unos comentaristas dicen, bueno, pueden ser los dos, griegos, pero que se hicieron prosélitos, y obviamente hablan griego, o judíos de raza, pero nacidos fuera de Jerusalén y obviamente aprendieron el griego. Es como fue el idioma universal desde entonces, así como lo es el inglés. El inglés es el idioma universal en todo el mundo, ¿no? Usted con inglés puede viajar a todas partes del mundo, hacerse entender, así es. Y el griego fue igual, el idioma griego fue igual, el imperio romano era el imperio, pero la cultura griega, especialmente el lenguaje, era fundamental en todo el imperio romano. ¿Okay? Entonces ellos fueron los que al oír que Saulo estaba debatiendo con los doctores de la ley y los judíos diciendo, de acuerdo a Escritura, el Jesús que ustedes asesinaron es el Mesías, Él es el Cristo. O sea, ya no decía Mesías, sino decía Él es el Cristo, porque eran judíos de habla griega. Ellos hablaban el griego. Claro, él contendía, pero ellos buscaban darle muerte. Ahora, el versículo 30 dice, cuando los hermanos se enteraron de esto,
Ahora, ahí cambia Lucas, porque la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? O sea, es como que Lucas está respondiendo ya a las preguntas, ¿no? Porque cuando uno dice eso, dice, bueno, si le están buscando matarle, ¿qué pasó? O sea, la idea de Lucas, cuando él narra o escribe su epístola, diríamos así, o su narrativa, es en base a preguntas que él responde. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se convirtió? Encuentro con Jesús. Y él responde la pregunta que en su mente sabe que le van a hacer. ¿Y qué pasó? Comenzó a predicar inmediatamente. ¿Cuál fue el resultado? Y él responde, sin embargo, los griegos querían matarle. O sea, ya está respondiendo a las preguntas. Y ahora, ya que dijo de que los griegos procuraban matarle, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? Mire, y responde, versículo 30, ¿no? Cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron de noche hasta Cesarea y de allí a Tarso. O sea, ya contestó la pregunta en base al versículo 29. Dice, bueno, si lo querían matar, ¿qué hicieron? Ya contestó en el versículo 30. Esa es la forma como Lucas escribe su relato, narrativa de los apóstoles, contestando preguntas de antemano, siguiendo una lógica, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿y qué pasó cuando supieron que le querían dar muerte? Bueno, Lucas dice, los hermanos de noche lo llevaron hasta Cesarea. Cesarea, ¿no?, es un puerto, ¿no?, que de ahí, de ese puerto, se iba a muchos lugares, ¿no? Estaba en la costa del Gran Mar, ¿no? Estaba en la costa, en la parte del área de Samaria, al norte de Galilea. Esa es la Cesarea que está hablando. Y en una ciudad en honor al César romano. Y bueno, lo llevaron hasta Cesarea y de allí, una vez que estaban en Cesarea, lo enviaron a Tarso. Ahora, Tarso era un viaje larguísimo, hermano. Recuerden, en ese tiempo no había carro, tranvía, avión ni helicópteros. Entonces utilizaron el método de la navegación. Partieron del puerto de Cesarea directo hasta Tarso, Cilicia. ¿Y qué creen que es Tarso? Su lugar de nacimiento. O sea, Saulo regresa a su lugar donde él nació, porque él era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso estaba en la región de Cilicia, ya en la parte europea, Cilicia. Entonces el barco va todo en la costa, Ptolemais, Sidón, Biblos, y se va hasta Antioquía. Está lejos, ya está muy lejos. Y de Antioquía entonces parte para Tarso, también en buque, en embarcación, en una ciudad muy cercana a la costa. Eso está en Cilicia. O sea, Pablo viajó bastante. Los hermanos le llevaron, dice, hasta Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. O sea, Saulo no hizo plan de ir a Tarso, a su tierra natal. Ellos lo enviaron a Tarso. Y el versículo 31 termina diciendo, como un resumen, ¿se da cuenta? El resumen es, y la iglesia que estaba en toda Judea, Galilea y Samaria, estaba en paz. Como dice aquí. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, o sea, las tres regiones, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban, fortalecían el Espíritu Santo. Acá hay mucha doctrina. Número 1, el versículo 31, y es el resumen de Lucas. Lucas termina cada frase, cada porción de la escritura con un resumen, pero sigue después con otra historia, porque en el versículo 32 dice, aconteció que Pedro ya cambió. Primero fue Saulo, ¿no?, Bernabé, los que le acompañaron, los discípulos apóstoles. Entonces, en el versículo 31,
Lucas hace su resumen de esa parte que habló. Por eso dice, entonces, eh, vamos a ver aquí, entonces la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora, está bien interesante porque lo que Lucas está diciendo es esto. Ya que Saulo se hizo cristiano, ya no había persecución, porque el perseguidor se hizo cristiano. Entonces Lucas, inteligente, dice, no, porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasó ahora que Saulo es cristiano? Ya no hay persecución. Entonces contesta el versículo 31. Entre tanto, la iglesia gozaba, ya le contestó. O sea, él se adelanta a las preguntas. La iglesia se gozaba de paz por toda Judea, la parte del sur, Galilea, la parte del norte, y Samaria, la parte de en medio. Se dan cuenta cómo inclusive aquí un poco de discriminación contra los samaritanos, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Empieza con Judea, porque el orden es Judea, Samaria, Galilea al final. O sea, para ir a Galilea te tenía que pasar por Samaria, por eso que los judíos daban la vuelta y iban para que no querían pasar por Samaria. Bueno, aquí en la enumeración empieza con Judea, se salta a Samaria, perdón, a Galilea, y al final pone a Samaria, cuando el orden real es Judea, Samaria, Galilea. Pero ahí vemos un poco de discriminación, si lo podemos ver aquí, en cuanto a los samaritanos entre Lucas. Yo no creo, porque recuerda, Lucas está narrando eso. ¿Ok? Eh, entonces, mientras Saulo, la conversión de Saulo entonces, obviamente trajo un cese a todas las persecuciones, porque era el que estaba instigando todo. Si el instigador de la persecución es ese cristiano, entonces ya no hay persecución. Y efectivamente, por eso decía, había paz. Y cuando estaba la paz, la iglesia se edificaba, como andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿No? Vamos a ver aquí, este es muy importante, que ok, vamos a ver aquí cómo está. Dice, y en de verdad la iglesia a través de toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz. No, tenían paz. Estaban en paz los hermanos. Ya no había persecución, porque el perseguidor se hizo cristiano. Siendo edificadas, ¿no? Dice aquí, siendo edificadas y caminando en el temor del Señor. Siendo edificadas. La palabra edificada significa construir una casa. Entonces, Lucas utiliza un verbo, ¿no?, que tiene que ver con la construcción de una casa. Entonces, para Lucas, la edificación de la iglesia es la edificación de una casa. Estaban en paz y estaban siendo edificadas. El verbo está en el participio, o sea, significa seguía, continuamente edificándose, edificándose y caminando en el temor del Señor. Dos cosas muy importantes. Edificado, camina en el temor del Señor. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que la iglesia de Cristo tiene que edificarse continuamente y caminar en el temor de Dios. Eso se necesita. Por 2000 años la iglesia no ha caminado, no se ha edificado, ni ha caminado en el temor de Dios. Pero sí hubo una iglesia imperfecta. Y dice, y no,
en la fortaleza. Fortalecidos por el Espíritu Santo. Y aquí dice, en el consuelo del Espíritu Santo. En el griego, la palabra es paraclesía, consolador. En la consolación del Espíritu Santo. Y ellos fueron multiplicados. O sea, aquí la Reina Valera y la Biblia de las Américas traducen como fortalecer, pero en realidad es consolar. Y tiene razón, porque la iglesia en Jerusalén había sido perseguida por Saulo y fueron esparcidos. O sea, los hermanos estaban hasta cierto punto traumados. Pero con la conversión de Saulo, el Señor trae paz a la iglesia. Al traer paz a la iglesia, entonces se están edificando. Espiritualmente, como se edifica una casa, estaban creciendo en el temor del Señor. O sea, temían al Señor, o sea, había respeto al Señor, algo que ya no existe hoy en día, ni en católicos, ni en reformados, ni en protestantes, peor en evangélicos y las demás sectas. No respetan al Señor. Respeto al Señor, uno dice, bueno, yo respeto al Señor, pero no lo ven. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo dices tú que amas a tu hermano o que amas a Dios cuando aborreces a tu hermano? Dice aquí, el que dice que está en la luz, pero odia a su hermano, aún está en tinieblas. Porque el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay motivo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas, ignora dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿No? Y es lo que está prácticamente diciendo. El temor de Dios implica amar al hermano. O sea, no se puede decir yo amo a Dios a mi manera y odio al hermano. Respeto. O sea, respetar entre los cristianos en la iglesia. Tenemos que respetarnos. Eso no existe mucho en el evangelicalismo. No hay respeto en el evangelicalismo. Cada uno se insulta. No se respetan ni a sus propios pastores se respetan. Cada uno hace lo que le da la gana. Sí, cada uno hace lo que da la gana. No hay ese sentido de respeto. Una iglesia se edifica caminando en el temor de Dios, y caminar en el temor de Dios significa amar al hermano. Y en el consuelo del Santo Espíritu, y eran multiplicados. O sea, la iglesia crecía. La iglesia incrementaba, se multiplicaba, crecía. Y eso es trabajo del Espíritu Santo. No metodologías, sino trabajo del Espíritu Santo. Porque dice ahí, cuando había paz, se edificaba la iglesia en el temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios y consuelo del Espíritu Santo, se multiplica la iglesia. Una multiplicación. O sea, en otras palabras, esto es lo que se llama avivamiento. El avivamiento de la iglesia tiene que ver entonces con el temor a Dios. Temor al Señor. Tenemos que tener temor al Señor. Y de esa forma vamos a edificarnos. Y cuando eso sucede así, el Espíritu Santo nos fortalece y nos consuela, dando como resultado crecimiento de la iglesia. Eso es muy importante. Entonces sabemos que en este momento, de acuerdo, había paz en Jerusalén. Saulo está en su ciudad natal, Tarso, que está en Cilicia, y la iglesia en Jerusalén está creciendo.
¿Qué pasa después? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y recuerden que una iglesia crece, es la enseñanza, cuando teme al Señor. Cuando anda temiendo al Señor es cuando se edifica interiormente y cuando el Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece, trayendo como resultado el crecimiento de la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que tu gracia y tu apoyo, Señor, nos ayude hoy. Que este tu día podamos nosotros seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes.